Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, doc, sí se lo escucha. Ya. Bueno, vamos a continuar donde habíamos quedado de la tromboembolia, ¿no? Tromboembolia pulmonar, que ya vimos que es la obstrucción del sistema arterial por cualquier émbolo, sea de sangre, sea de otro material, cualquiera que fuese. Eso es tromboembolia. Que lo más frecuente, pues, es la que viene como complicación de trombosis venosas profundas. ¿Sí? Y vimos las otras causas de émbolos, ¿no? Hablamos también de los émbolos gaseosos, ¿verdad? La embolia de los cajones, que hay que conocerla siempre. Y también algo interesante, aquello que tiene que ver con las cirugías, ¿no es cierto? Cirugías de liposucción que ocasionan émbolos de grasa. Son causas de muerte. Hablamos de la trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque decíamos que la gran mayoría viene de trombos de los miembros inferiores de las piernas como causa de embolia pulmonar. Y hay que conocer siempre eso. ¿Sí? Y habíamos visto que siempre, lo que yo les decía, cuando el paciente tiene disnea súbita y sospechamos en embolia pulmonar, nos fijemos en los pies del paciente para ver si tiene alguna señal de trombosis venosa profunda. ¿Ya? El diagnóstico se hacía de trombosis venosa profunda por la ultrasonografía, ¿no? Que nos permite ver el ecodoppler de los miembros inferiores, ver los trombos en las venas. Dímero D tiene un factor predictivo negativo. Cuando es bajo 500, excluyen diagnóstico de tromboembolia. ¿Sí? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay algunas entidades que nos pueden confundir y que pueden simular trombosis venosa profunda y nos pueden confundir. Hay que aclarar, hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, celulitis. Por ejemplo, lesiones musculares traumáticas, rupturas de tendones, de músculos, ¿sí? Miositis, edema, linfedema. Pensamos que el edema es por obstrucción venosa y a lo mejor es de otra causa, o es vascular el edema. Pero acuerden que el edema de insuficiencia cardíaca es bilateral. En cambio, de la trombosis venosa es unilateral habitualmente. ¿Sí? Eso es lo que decía, ¿no? Las situaciones que cruzan con edema nos pueden confundir. También aquellas situaciones en las que hay disminución del retorno venoso por tumores intraabdominales, embarazo, adenopatías inguinales, etcétera, que podrían obstruir el drenaje linfático, el drenaje venoso. Estamos en la obligación de descartar todas estas situaciones en el diagnóstico de trombosis venosa profunda. ¿Sí me están siguiendo, por favor? Sí, doc. Sí, doc. Pónganse pues en la cámara, que no les veo nada, solo las fotos. Ya. Ahora sí nos vamos a hablar de la tromboembolia pulmonar. Tenemos unos datos en Estados Unidos que los había tomado. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que la tercera causa de muerte hospitalaria es tromboembolia pulmonar. Entonces, es muy alto el riesgo de tener embolia pulmonar en los pacientes hospitalizados, con una alta mortalidad. ¿Sí? El 25% de los TEP, les había dicho, son asintomáticos por la función de filtro del pulmón. ¿De acuerdo? El 5%. Pero evidentemente eso no descarta TEP. Si hay la sospecha suficiente, hay que hacerlo. ¿Ya? Esto es algo interesante. Como hallazgo en autopsias de todo tipo de fallecimientos, se encuentran del 5 al 25%. Se murió porque le atropelló un carro, si le hacen autopsia encuentran en un 25% trombos, indicando el papel de filtro del pulmón. La mortalidad evidentemente puede llegar
a un 15% de todas las tromboembolias pulmonares. La obstrucción al flujo sanguíneo, obviamente, produce isquemia distal e incremento de la resistencia vascular, lo que conlleva a hipertensión pulmonar aguda. Si la hipertensión es lo suficientemente grande, puede producir fracaso ventricular derecho, ¿sí? O sea, un cor pulmonar agudo por fracaso, ¿no? Y congestión. También se liberan sustancias bronco y vasoactivas. Esto es interesante, porque muchos pacientes que tienen episodios repetidos de embolia pulmonar pueden tener episodios de broncoconstricción y nos pueden confundir con asma. ¿Sí? Descartar entonces estos pacientes, especialmente si tienen factores de riesgo de trombosis, descartar que los episodios de broncoespasmo no sean por embolización. Las alteraciones hemodinámicas ya dijimos, ¿no? Fracaso pulmonar agudo, corazón derecho que fracasa agudamente, a diferencia de cor pulmonar crónico que se debe, por ejemplo, a patologías pulmonares crónicas como EPOC, fibrosis pulmonar, apnea del sueño, que llevan a hipertensión pulmonar crónica y cor pulmonar crónica. Aquí el paciente no tiene antecedentes de fracaso cardíaco, pero la embolia pulmonar es lo suficientemente intensa para producir hipertensión aguda, pulmonar aguda y fracaso del corazón. ¿Sí? En el pulmón, ¿qué es lo que ocasiona? Obviamente, aumenta el espacio muerto alveolar. ¿Por qué? Porque la relación ventilación-perfusión, que ustedes la conocen, en la que hay un número de alvéolos ventilados y perfundidos, si usted no perfunde estos alvéolos, porque hay obstrucción vascular a este nivel, aparece como que hay gran cantidad de alvéolos que no están siendo, como le digo, ventilados adecuadamente, y es como si hubiera un espacio muerto incrementado, ¿ya? Porque son alvéolos que reciben ventilación pero no perfusión, entonces no participan en el intercambio gaseoso. Entonces la relación BQ, que normalmente debería ser así, en estos pacientes es así: mayor ventilación y casi cero perfusión. Esto es hipoxemia, ¿sí? Acuérdense, la relación ventilación-perfusión tiene que ser equitativa, alvéolos ventilados y perfundidos. Si no tengo perfusión, el alvéolo queda ventilado, pero es como incremento del espacio muerto. Consecuencia, hipoxemia. También pueden incrementarse cortocircuitos pulmonares por la obstrucción. Intenta haber una circulación colateral. Por la liberación de sustancias broncoconstrictoras, puede haber también broncoconstricción, lo que agrava la hipoxemia. Les decía, ¿no? Nos ha pasado alguna vez que hemos tenido pacientes con probable asma crónica y que no es refractaria, y de pronto encontramos embolias. Resultaba que mucho de su broncoespasmo se debía a que embolizaba a cada momento. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. El 10% de las trombosis, de la tromboembolia pulmonar, puede cursar con infarto pulmonar, es decir, muerte del tejido pulmonar. Es mucho menos frecuente un infarto pulmonar que un infarto de un órgano como el cerebro, el corazón, frente a embolia. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene una circulación mucho más amplia y está nutrido por las arterias bronquiales, que son las que nutren. Entonces, presentar infarto por obstrucción venosa es más raro, pero puede producirse en este caso. Y ahí hablamos de infarto pulmonar, tromboembolia pulmonar más infarto. ¿Sí? La frecuencia de infarto se incrementa evidentemente con comorbilidades, EPOC, cardiopatías. ¿Sí? Las lesiones del infarto se comportan como opacificaciones, como que fuera neumonía, la pirámide de Hampton que se llama, y estas pueden cavitarse y producir hemoptisis masivas, otra causa de muerte. ¿No? Sí, se obstruyó, hubo necrosis,
el infarto, y este se cavitó, sangra y una hemoptisis masiva. Contribuye a la mortalidad. También podemos tener en la tromboembolia pulmonar derrame pleural. Y el derrame puede ser muy variable. Puede ser un trasudado, puede ser un exudado o puede ser incluso hemático. No es característico ninguno. Cuando hay un derrame hemático, habitualmente pensamos en infarto pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo la sintomatología es bastante amplia de la embolia pulmonar y nos confunde. Pues bien, ¿cuál es la manifestación clínica? Dijimos, un alto porcentaje, un 20% o 25% asintomáticos. Les dio la embolia y no pasó nada. Tienen una reserva respiratoria y circulatoria pulmonar lo suficientemente grande, no tienen ningún problema. Y de ahí puede ir a una sintomatología inespecífica, variable, disney, etc. O a la muerte súbita. Fíjate lo que es interesante. Va desde el 0 a la muerte. ¿Sí? Un paciente que haga una embolia masiva en silla de montar, que se llama, que compromete todo el tronco de la pulmonar, le produce un cuerpo pulmonar agudo y hay un fracaso, un shock circulatorio y el paciente se muere inmediatamente. Es una causa de muerte súbita. La intensidad, obviamente, de los síntomas depende de qué. Extensión del infarto o de la tromboembolia y de la reserva cardiorrespiratoria de la persona. Lo que decíamos antes, ¿no? Si es sana la persona, no va a tener mucho problema. Pero si es un cardiópata, un EPOC, un fibrótico pulmonar, pues entonces la sintomatología y las consecuencias serán más graves. Puede haber shock, síncope en los casos de masiva, ¿verdad? Pero lo que observamos también es dolor torácico, disnea, hemoptisis en las submasivas. Entonces fíjese que vamos desde no tener síntomas aquí a dolor torácico, disnea, hemoptisis, hasta el síncope, shock en la masiva y la muerte. Todas esas posibilidades las tenemos. En enfermedades previas, la sintomatología es engañosa porque nos puede confundir. Por ejemplo, en un EPOC. Puede confundir como que el EPOC tuviera una exacerbación de su EPOC o cualquier cosa. O una sobreinfección. ¿Qué pasó? O le dio un neumotórax. Se confunde, ¿no? Porque la sintomatología es parecida, es misma, dolor torácico. La hemoptisis sí nos alerta, ¿no? A la probabilidad de infarto. Entonces, la disnea súbita es una característica interesante. El paciente está bien, ahorita está bien, y este momento emboliza. ¿Qué pasa? Disnea súbita, empieza con la disnea de ese momento. ¿Ya? No es como la disnea que tenemos, por ejemplo, en una infección respiratoria, donde el paciente se infecta, viene fiebre, y la disnea va subiendo poco a poco, poco a poco. En cambio, aquí no tenemos una causa. ¿Ah? Pero recuerden que disnea súbita puede presentarse en un neumotórax, ¿sí? En un derrame pleural masivo, puede presentarse. Entonces hay que tomar en cuenta estos diagnósticos diferenciales. También tenemos ansiedad y sensación de muerte, especialmente en los casos masivos o submasivos. El dolor torácico también se encuentra presente. Y el dolor torácico tiene dos orígenes. El primero, dilatación arterial. Cuando hablamos de dolor torácico, recuerdan, decíamos que un tipo de dolor torácico es el dolor vascular, que se produce por dilatación de las venas, perdón, de las arterias pulmonares, en este caso por obstrucción. ¿Ya? También puede haber dolor pleurítico, en este caso por el derrame pleural. Hecho, con esta, tiene disnea súbita, bueno, el diagnóstico viene con infarto, viene con neumotórax, con cualquier cosa de esas. La tos también se presenta en la mitad de pacientes, puede presentarse y suele ser irritativa, salvo que tenga una patología, por ejemplo, una bronquitis crónica, donde va a confundirse. La hemoptisis, ya dijimos, se puede presentar hasta en la tercera parte de personas, especialmente con infarto. Torácico, tos seca, disnea súbita, hemoptisis, y tiene un factor de riesgo, como por ejemplo estar encamado mucho tiempo, debe tener un evento tromboembólico. Y como hemos dicho, un 14
13% de pacientes hacen síncope y shock. Caen, se pueden morir ese rato. Entonces, fíjense que es una emergencia, esto, realmente. Pero las tromboembolias del 25% que son pequeñitas pasan desapercibidas. Signos. Bueno, los signos es lo que vemos, ¿no es cierto? Taquimia súbita. El paciente está taquimeico. Estaba bien ahorita. Mi doctor, ahorita está con taquimia. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Taquicardia. Y un dato que nos desorienta es la fiebre. Una tercera parte de pacientes puede tener fiebre por liberación de sustancias vasoactivas e inflamatorias. Nos desorienta, porque nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que la fiebre es infección. Se nos metemos en la cabeza que la fiebre es infección, pero no siempre es así. ¿Sí me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. También podemos tener sudoración inespecífico, ¿no? Signos de derrame escasos por goce pleural. Y podemos tener sibilancias, fíjense, que nos confunden. Así nos está haciendo un episodio de broncoespasmo, pero acuérdense que en la tromboembolia pulmonar se liberan sustancias broncoconstrictoras. ¿Ya? Entonces, nos confunden. Cuando escuchamos al paciente, podemos tener un refuerzo del segundo ruido cardíaco o un himno de galón, un soplo de insuficiencia. Puede pasar. Pero esto es específico si es que nosotros le habíamos auscultado antes al paciente. Teníamos una ausculta normal. La auscultamos ahora con R2 reforzado, himno de galón, a lo mejor es un. Y si la hipoxemia es suficientemente grande, va a haber cianosis, obviamente. Pues fíjense que el key del asunto es que la tromboembolia pulmonar, toda la sintomatología respiratoria es aguda. No la tenía. Pero en pacientes con patología pulmonar previa, repito, me puedo desorientar. Tengo un EPO que estaba tranquilo, hospitalizado por algún momento y de pronto se incrementan sus síntomas. ¿Qué pienso? ¿No será que hizo una embolia pulmonar? Porque está hospitalizado. Porque sufre un traumatismo. Factores de riesgo son los que me van a dar el diagnóstico. Y aquí vemos la fisiopatología de las manifestaciones clínicas, ¿no? La disnea y la taquimia por estimulación de receptores pulmonares, disminución de distensibilidad pulmonar, por la hipoxemia, por la ansiedad. Produces. La tos por estimulación de receptores de la tos y por broncoespasmo. Dolor torácico pleurítico por inflamación pleural, en el caso de derrame pleural. Y dolor torácico no pleurítico por dilatación de las arterias pulmonares. Hemoptisis por hemorragia pulmonar en el infarto pulmonar fundamentalmente. Y la cianosis por hipoxemia e hipoxia tisular. Estamos explicando cómo se produce la fisiopatología. Y hemos repetido creo que unas 3 veces los signos y síntomas para tener en cuenta. Lastimosamente, cuando empezamos este curso, dijimos que los síntomas y signos respiratorios son comunes a prácticamente todas las patologías pulmonares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestro diagnóstico. El síncope. ¿Por qué se produce el síncope? Obviamente por bajo gasto. Hay fracaso cardíaco. Por la arritmia y obviamente por la hipoxia. Entonces los pacientes pueden perder el conocimiento. La ansiedad y aprensión por liberación de catecolaminas. Disminución del nivel de conciencia, obviamente hipoxemia e hipotensión. La hipotensión por bajo gasto y los signos torácicos por la inflamación pleural, la hemorragia y la broncoconstricción. Es decir, está claro cómo se producen las manifestaciones clínicas y los signos clínicos que tiene la tromboembolia pulmonar. El diagnóstico. Bueno, primero la sospecha clínica. Porque si yo no sospecho en embolia pulmonar, no voy a hacer el diagnóstico. Me quedo pensando en fiebre, me quedo pensando en cualquier otra cosa. El grado de sospecha. Y si usted tiene un alto grado de sospecha de tromboembolia pulmonar, lo que debe hacer es anticoagular al paciente. Ojo. Anticoagulo al paciente si tengo un alto grado de sospecha. Digo, no, este paciente tenía trombosis venosa profunda, estuvo hospitalizado y viene con signos de insuficiencia respiratoria aguda, disnea, broncoespasmo, a lo mejor fiebre. Digo, no, me dio una tromboembolia que le hago el anticoagulo y luego empiezo a investigar. Porque si no el anticoagulo puede morirse el paciente. Ojo. Entonces, en el laboratorio nosotros vamos a pedir el dímero D.
Ya les dije que el dímero D con más de 500 nanogramos tiene una sensibilidad alta, pero una especificidad baja. Quiere decir que definitivamente no me da diagnóstico, pero me hace sospechar, porque la especificidad es baja. ¿Qué quiere decir? Que hay otras enfermedades inflamatorias o no del pulmón que elevan el dímero D. Por lo tanto, yo no hago diagnóstico de TEP con dímero D. Pero, en cambio, cuando es negativo, menos de 500, me excluye TEP. Por eso debo hacer. Pues tengo esta sospecha y le hago un dímero D, me dice, no tienes 200 de nanogramos, entonces déjale tranquilo, no esté, busco otra causa. ¿De acuerdo? La gasometría arterial que hago en estos pacientes va a mostrar hipoxemia e hipocapnia. Ojo. Es decir, hipoxemia e hiperventilación. Pero cuidado, porque si es un paciente con EPOC, va a tener hipoventilación con hipercapnia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una excepción. Algo que nos desorienta, la leucocitosis. Porque un 30% tienen leucocitosis. Y llega al hospital, estaba bien con 10.000 leucocitos y tiene ahora 15.000 y tiene fiebre. ¿Qué decimos? Infección. Y ojo, podría ser un proceso embólico. Hay que tener mucho cuidado. ¿La radiografía de tórax nos puede mostrar signos? Sí, eventualmente. Por ejemplo, una elevación del diafragma. Pero es tan inespecífico, no sabíamos cómo tenía antes. El infiltrado pulmonar, especialmente si el infiltrado pulmonar es persistente y no coincide, ¿no es cierto?, con infecciones. Derrame pleural, oligoemia localizada, es decir, que en una parte del pulmón no tengamos vasos sanguíneos, atelectasias laminares, minitas, la pirámide de Hampton, que es una pirámide trunca, periférica, y un aumento o amputación de la arteria pulmonar, que nos indican hipertensión pulmonar. Buscamos eso. ¿Ya? En el electrocardiograma, nosotros vamos a buscar taquicardia inespecífica, desviación aguda del eje a la derecha, por pulmonar aguda, bloqueos de rama derecha, es todo aquello que tenga que ver con sobrecarga derecha. Y este patrón electrocardiográfico del S1 Q3 T3. Para ver la imagen, tenemos que hacer exámenes más completos. Uno es la gammagrafía pulmonar, que ya les habíamos visto algunas imágenes. Si es normal, excluye el diagnóstico. Si es anormal, entonces nos habla de tromboembolia. Tiene que haber más de dos defectos segmentarios de perfusión con ventilación normales. Es decir, la ventilación está normal al captar el radioisótopo, pero la perfusión del mismo segmento está eliminada. Eso me da lugar a diagnóstico de embolia. Y la arteriografía pulmonar es un último recurso que ya no lo utilizamos, porque es poner contraste en la arteria pulmonar para ver. Se hacía antes, es invasiva, es el último recurso. Pero ya dijimos ahora que disponíamos de la tomografía computadorizada, que es la primera prueba diagnóstica, porque nos permite ver los poros en el sistema vascular y además nos permite evidenciar otras anormalidades torácicas que podrían estar en el diagnóstico. Muy bien, cuando sospechamos de tromboembolia pulmonar tenemos que ver qué probabilidad tiene el paciente de tener tromboembolia pulmonar. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a eso proceder. Por ejemplo, cuando tiene una baja probabilidad, no hay factores de riesgo. ¿Sí? No encuentra usted factores, no está hospitalizado, no tiene embolias venosas, qué sé yo. Y la disnea o dolor pleurítico son atribuibles a una causa clara. Por ejemplo, el paciente tuvo una bronquitis. Y también si las anomalías radiológicas o gasométricas son atribuibles a otra causa. Es decir, ya tengo una causa. Entonces yo puedo decir que la probabilidad es baja. Probabilidad media, me quedo en que ni alta ni baja, no sabemos qué hacer, hay que ir a hacer la tomografía. Y si tenemos alta probabilidad, hay factor de riesgo presente, cualquiera que sea para hacer tu memoria, los que dijimos, y la disnea
o las anomalías radiológicas no son explicables por otra causa. No tengo neumonía y el paciente está taquipnéico. No tengo neumotórax y el paciente está taquipnéico. Entonces, fíjese, nosotros vamos identificando las probabilidades y de acuerdo a esto vamos a proceder. ¿Sí? Entonces, la probabilidad depende de lo que encontremos. Si tenemos signos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Ya tenemos gran probabilidad de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. Si tenemos taquicardia, también, pero el punto es menor. ¿Sí? Si ha estado inmovilizado más de 3 días, ¿sí? 1.5. O tiene una cirugía reciente de menos de un mes, estuvo encamado. Si tiene un antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolia previas, incrementa el factor de riesgo. Si tiene una neoplasia, incrementa el riesgo. ¿Sí? Y si la probabilidad de tromboembolia es más alta que los diagnósticos alternativos, también 3 puntos. ¿Sí, no? ¿Sí me entendieron? Ya se perdieron. Sí, doc. Ya. ¿No se perdieron? Bueno, yo no. La mayoría de mis compañeros creo que tampoco. A ver, ¿cómo? No lo oí. Sí quedó claro, doc. ¿Ya? Entonces, con estos criterios nosotros podemos establecer probabilidades, ¿no? Fíjese, si tengo signos de trombosis venosa presunta previa, si tiene una neoplasia, ya tengo 4 puntos, pues, ¿sí? Y si tiene más de 4 puntos, la probabilidad ya es mayor. Más de 4 es probable. Pero si yo sumo, por ejemplo, más de 7 puntos con todo esto, pues yo tengo una alta probabilidad de embolia pulmonar. Ya tengo que tratar. ¿Ya? Hay algunos cuadros, algunas tablas de probabilidades, ¿no? Que tenemos. Hay que usar con el que más nos familiaricemos. Esta es otra vez. ¿Sí? La edad. Si ya es mayor de 80 años, mayor probabilidad. Si tiene trombosis venosa previas, 2. Cirugía reciente, 3. Frecuencia cardíaca, lo mismo que le estamos diciendo. Pero aquí sumo la radiografía. Si tiene atelectasias laminares, en mi diafragma elevado, me va puntuando. Si tiene un PCA2 inferior a 36, mayor probabilidad. Pero esto yo les pido que no le tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es a nivel del mar. Entonces tendríamos que considerar nuestros valores. Es decir, que tenga hiperventilación. ¿Ya? Y ahí vemos los criterios. ¿De acuerdo? Aquí vemos una radiografía. ¿Están viendo la radiografía? Sí, doctor, sí se viste. ¿Qué nos llama la atención? Quiero que se fijen. En esta zona, aquí, tengo una pulmonar gorda. Y debajo de la pulmonar no tengo vasculatura. Eso es embolia pulmonar. ¿Ya? ¿Se ven? Entonces el paciente tiene clínica, dolor súbito, disnea súbita, dolor torácico opresivo, hiperventila, y le veo que la pulmonar, en lugar de continuar con las ramas por aquí, ya no tiene. Esto es oligoemia localizada con amputación y crecimiento de la pulmonar. Alta sospecha. No siempre se encuentra esto, porque los hallazgos no son presentes en todos los casos. Fíjense que la vasculatura en la pulmonar del otro lado continúa, ¿verdad? Continúan los vasos hasta la porción distal. Aquí se amputó. Eso es algo que debemos buscar cuando sospechamos, ¿no? Lo que les decía, ¿cómo se llama? Gammagrafía, ventilación, perfusión. ¿Sí? O veo defectos, por ejemplo, aquí, ¿no? De perfusión, aquí y aquí la ventilación presente. Entonces me habla de embolia pulmonar. La arteriografía, metimos un catéter, el catéter está aquí, tronco de la pulmonar, arteria pulmonar derecha superior, la interlobar inferior, y aquí observamos los cuerpos. Clarito, ¿no? Está el embolia. Pero evidentemente, ya son exámenes mucho más invasivos. Y lo que habíamos visto, la tomografía, la angiotacto. Esta sí es muy clara. Metemos contraste en las pulmonares y vemos los defectos de Genaz, ¿no? Que nos dan el diagnóstico. Y observen cómo en el área que corresponde
a la irrigación de las arterias pulmonares, hay una consolidación, que probablemente es un infarto. Son consolidaciones subpleurales que se miran ahí, y en forma de pirámides. Ya tenemos el diagnóstico. ¿Ya? Ya. Entonces, sospecha de tromboembolia pulmonar, dependiendo de la situación hemodinámica. Si es inestable, ese rato la TAC, o el eco, que es más rápido, pero la TAC. Si es estable, entonces ahí podemos hacer examen, ¿no? El dímero D. Si el dímero D es negativo, descartamos T. Si hay alta probabilidad clínica, hay que hacer la TAC y hacer el diagnóstico con la TAC o buscar otras causas. Entonces hacemos un algoritmo, ¿no es cierto? Esa es la idea de esto. Hacer un algoritmo dependiendo de los hallazgos y de las sospechas. Fíjense. Si, como decíamos acá, no hay diagnóstico con la TAC, vamos a hacer ecografía de extremidades inferiores. Si hay TBP, le tratamos, porque sabemos que ahí vienen émbolos. Si no hay TBP y hay alta probabilidad clínica, vamos a la arteriografía. Fíjense que esto es un algoritmo en el cual la arteriografía sería el recurso final. Pero previamente vamos con la clínica y la tomografía como cosas importantes. Por lo tanto, cuando sospechamos de tromboembolia pulmonar, y yo les decía que clínicamente miramos las piernas, también les examinamos. Hacemos la TAG, hacemos todo eso, y yo le pido un ecodoppler de miembros inferiores. Porque si encuentro trombos ahí, tengo que anticoagular. Le doy tratamiento. Porque a lo mejor fue un pequeño trombo, ¿verdad?, que migró de ahí y me dio una sintomatología inespecífica, y a lo mejor no fue tan grande para demostrar que en la tomografía, por ejemplo, hubo compromiso. Pero si yo le encuentro en los miembros inferiores, tengo una fuente embolígena y tengo que tratar. ¿No? Ese es el comportamiento que tenemos que tener. Tratamiento. Antes de hablar del tratamiento, hablemos de la prevención, pues. Tengo que estar atento a que tengo que prevenir. Y si un paciente está hospitalizado, tengo que hacer que deambule precozmente. No debe estar acostado. ¿Sí? Incluso si el paciente tiene una enfermedad que le complica, hay que compresión neumática intermitente, por lo menos las medias de compresión gradual, que eviten el éxtasis venoso en las. Y cuando el paciente, ¿no es cierto?, tenga factores de riesgo de hacer tromboembolia pulmonar, trombosis venosa y tromboembolia pulmonar, hay que utilizar heparinas de bajo peso molecular, enoxieparina cada día, ¿sí? Incluso antes de las cirugías. ¿Ya? Y nosotros establecemos, no sé si aquí se ha perdido la escala de Padua que tenemos acá, ya les voy a hacer ver aquí en el hospital, hay una escala de Padua, ¿no? La escala de Padua nos va graduando el riesgo, ¿no? Me dice, tienes alto riesgo, poco riesgo, etcétera, y de acuerdo a eso yo le doy anticoagulación profiláctica a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, hay el bajo riesgo, cirugía menor, cirugía mayor, moderado riesgo, van incrementándose, ¿no?, los riesgos para tener tromboembolia. Tratamiento. Heparina. Utilizamos heparina de bajo peso molecular, más anticoagulación con cumarínicos, ¿sí?, al momento que iniciamos. Utilizar heparina endovenosa solamente en insuficiencia renal en la que no podamos utilizar heparinas de bajo peso molecular. ¿Sí? Es decir, yo inicio con dosis altas, 1 por kilo de heparina, de bajo peso molecular, enoxieparina, e inmediatamente el cumarínico. Les mantengo juntos 5 días, retiro la enoxieparina y le dejo solo con cumarínicos. No está puesto aquí los esquemas con rivaroxaban y dabigatran, que en este año se los ha implementado. ¿Por qué? Porque curiosamente no estaban aceptados. Ahora con el COVID se empezó a utilizar esta medicación y tenemos en el hospital, ¿ya? Podemos utilizar rivaroxaban, ¿sí?, enoxieparina, anticoagulación total, y luego pasarle a rivaroxaban inmediatamente, o dabigatran. En las idiopáticas, el tratamiento puede durar hasta 12 meses. Es decir, yo no sé por qué se produce el tromboembolia.
no tengo trombosis venosa profunda, no tengo ningún factor de riesgo, no tengo neoplasia, tengo que darle hasta 12 meses. Pero en aquellos procesos con tromboembolia pulmonar o riesgo transitorio, como es una neumonía por COVID, el tratamiento tiene que ser de 3 meses. El paciente tuvo COVID, le dio embolia pulmonar, pues le doy 3 meses de tratamiento. No sé la causa, 12 meses. Pero si tiene TEP repetidas o hay neoplasias, la anticoagulación es de por vida. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese cómo es el esquémico, el abordaje en el tratamiento. Aquí tenemos algunas enoxideparinas que tenemos como comerciales, ¿no? Enoxaparina, Clexane, Nadoparina, Mefanda, Kifrondaxeparina, etcétera, no me importa, y el Dabigatran que lo estamos utilizando posteriormente. ¿De acuerdo? También puede hacerse trombolisis. En los casos muy graves, ¿sí?, podemos hacer trombolisis con estreptocinasa o TPA. ¿Sí? 100 miligramos en 2 horas. Es decir, una tromboembolia masiva. No vamos a esperar que actúe la heparina. Podemos cateterizar eso y mandar ahí un factor activador tisular de plasminógeno. Y se diluye. Recién tuvimos un evento en el hospital donde se consiguió con éxito tratar a uno de estos pacientes. Es una emergencia, en los casos muy graves, son masivas y masivas que hay que hacer este procedimiento. También en los casos de tromboembolia pulmonar recidivante que vengan de los miembros inferiores, a pesar de anticoagularle o cuando no hay cómo anticoagular permanentemente, cuando hay contraindicación, podemos poner filtros en la vena cava. Parábolas en la vena cava para detener los virus también. Son algunas medidas externas. ¿De acuerdo? Es lo que teníamos que comentar para acabar de la tromboembolia pulmonar. Por favor, para la próxima, me traen la escala de Padua. Yo les voy a preguntar, porque aquí, ¿qué pasó? No sé, no hay el slide. ¿Sí? Escala de Padua. 1, un deber. Segundo, uso de rivaroxaban y dabigatran en la tromboembolia pulmonar, que son nuevos, ¿no? Activadores del factor 10. ¿De acuerdo? Eso conversamos en la próxima clase, porque veo que no tengo aquí, y eso es actual, eso es muy actual. Curiosamente, les repito, hace 2 años no usaba. Doc, ¿puede repetir el segundo punto, por favor? Uso de dabigatran y rivaroxaban en la tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Porque